Este es un nuevo episodio de Tangente Podcast y hoy estamos teniendo una llamada a distancia porque tenemos invitados que están en el lugar de los hechos. Vamos a hablar hoy acerca de las elecciones en Estados Unidos y pues para eso pedí a dos invitados, mis licenciados de confianza, para que analicemos pues qué fue lo que pasó, qué consecuencias puede tener esto para el mundo y para Guatemala. Y bueno, les doy la bienvenida primero que nada pues a Edgar Ortiz, que se encuentra en Washington. Entonces, desde la distancia los saludamos. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, contento de verlos. Y también nos acompaña Alfredo Ortega, que pues ustedes ya lo han visto aquí en el podcast, es famoso por pedir en postproducción que le pongan imágenes para explicar los conceptos. Y bueno, bienvenido, licenciado Ortega. Muchas gracias, yo siempre agradezco las invitaciones y también el incansable trabajo de la postproducción. Josué Sack y su equipo de decenas de personas que le acompañan en la postproducción, siempre le agradezco mucho su gentileza de cumplir mis caprichos. Y bueno, venimos de semanas en que hubo como un prejuego donde todo el mundo ponía pues encuestas, predicciones, modelos. También había pues todo un tema de ¿cómo lo podemos llamar? Endorsements, no sé cuál es la palabra correcta en español para decir endorsement, pero digamos que hubo muchos medios de comunicación que le dieron su voto de confianza a Kamala Harris, y medios, comedia, SNL, o sea, de verdad, de todo acerca de las elecciones en Estados Unidos. Y creo que había cierto entusiasmo, optimismo por una posible victoria de Kamala Harris. Incluso recuerdo haber leído un artículo en las semanas previas de economistas ganadores de premio Nobel, también dando su voto de confianza al plan de economía de Kamala Harris. Y bueno, luego nos desvelamos cuando fue la elección de Estados Unidos, y desde muy temprano en la noche se veía que había una tendencia hacia la victoria de Trump. Al principio se veía pues un poquito recuperable con esos estados bisagra, pero luego mientras más avanzaba la noche había más claridad de que iba a haber una victoria de Trump. Un poquito un déjà vu de cómo fue la elección anterior en que Trump le ganó a Hillary Clinton, en que todas las encuestas pues apostaban a una victoria de Clinton y ganó Trump, y luego resulta que la gente que vota por Trump medio que le da vergüenza, entonces no cuenta que va a votar por Trump o no es tan vocal del todo. Bueno, aquí parece que hubo otros fenómenos que jugaron hacia esa victoria, pero si quieren empecemos con Edgar, tú que estuviste allá en Washington, ¿cómo se vivió todo por allá? Primero contanos qué viste, o si fuiste como que a algún evento, pudiste ir a alguna de las urnas o pudiste observar algo del proceso, y luego pues danos tu interpretación, qué fue lo que pasó, por qué otra vez hubo esa como percepción versus realidad en que nadie le logró atinar pues qué era lo que iba a suceder. Bueno, tal vez estar en Washington es interesante para entender por qué no ganó Harris y por qué Estados Unidos es un país grande y Washington, evidentemente, como un lugar muy azul, muy demócrata, vive en otra frecuencia, ¿no? Como es una ciudad más moderna, más cosmopolita, internacional, fundamentalmente demócrata, pero Estados Unidos es un país grande con sus diferencias demográficas y efectivamente acá, pues sí, estuve, la verdad que disfrutando como nerdo de la política que somos, ¿no? Uno está muy contento entre el ambiente que hay acá. Ahora, yo creo que lo que pasó, igual que 2016, es esa desconexión, ¿no? Entre las élites políticas y el electorado. O sea, de nuevo, esa falta de enchufe se vio. Trump es un muy mal candidato, peor candidato que en 2016, digámoslo así, porque al menos en 2016 era como un outsider que llegaba a la política con un discurso anti-establishment, pero ahora en 2024 suponíamos que después de la condena en Nueva York, las acusaciones, lo que hizo el 6 de enero de 2021, la gente iba a tener, digamos, una reacción más negativa a Trump, cosa que no pasó. ¿Qué creo yo preliminarmente que pasó? Y, a ver, lo digo, tal vez con algunos jóvenes acá lo podía sentir, es que creo yo que Kamala Harris no logró
divorciarse completamente de la administración Biden, ¿no? Y la administración Biden no era especialmente popular, no era especialmente un gran recambio generacional, evidentemente. Joe Biden es un hombre mayor. Siendo honestos, si lo pensamos bien, Kamala Harris había estado 3 años en el baúl, ¿no? Escondida, y el día que Joe Biden tiene un mal desempeño en el debate, es como, bueno, lancemos a Kamala, ¿no? Y era muy difícil que una figura que había estado tan en un plano tan discreto hubiese jalado tanto entusiasmo. Y lo segundo, creo yo, es que el mensaje de Harris fue simplemente 2 cosas. We're not going back, decían aquí, no vamos a volver, ¿no? No vamos a regresar a los tiempos oscuros. O sea, no soy Trump, número 1. Y número 2, sí le puso mucho énfasis a los derechos reproductivos y demás, que a ver, son importantes, pero creo que quedó completamente en deuda lo más importante, que es el tema económico. Aquí, si tú hablabas con alguien que no está politizado, ¿no? Que es difícil en Washington porque todo el mundo trabaja, digamos, en el mundo de TikTok. Tú hablas con la gente, digamos, el obrero común y corriente. Lo único de lo que te hablaban es que caro está todo. Y eso, digamos, bueno, primero es difícil ganarlo en una campaña, y segundo, fue algo que no está en el centro de la campaña de los demócratas. Recuerden que nuestro patrocinador San Miguel tiene disposición de todos esos productos en madera, porque son expertos en madera, para esos proyectos que ustedes puedan tener en su casa, que puedan ser de repente cambiar los closets, de repente hacer una nueva cocina, no sé, cualquier cosa que sea en madera. San Miguel tiene madera experto y tiene a su disposición no solo el producto, la madera, sino también asesoría para poder llevar a cabo ese proyecto que tienen. Visiten San Miguel, tienen tiendas por todo el país, también tienen página web, y a nosotros nos gusta esa tienda de Zona 9 porque es una tienda enorme donde está la mejor asesoría para esos proyectos en madera que ustedes tengan. Madera San Miguel tiene madera experto. Sí, y luego, pues, lo que tú decías, ¿verdad? Ese énfasis en derechos sexuales y reproductivos quizás es un interés principalmente de las mujeres, y encima no de todas las mujeres. Es decir, hay mucha mujer conservadora que no está de acuerdo con cómo la administración demócrata aborda los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, y coincido contigo, eso fue uno de los temas principales, no solo en los debates, sino en su campaña. Digamos, los anuncios que veías, muchos eran alrededor de voten por ella, o como mucho encaminado a la mujer, cuando ese no es un tema, como bien decías, que está en el interés no solo de muchos hombres, sino también de muchas mujeres, lamentablemente, ¿no? Que desde su creencia espiritual, religiosa o moral, no priorizan los derechos de la mujer tampoco. Ahora, quiero ir un poquito hacia qué significa un triunfo de Trump, porque es cierto, se ha satanizado y también se ha colocado en una palestra, y a veces cuando uno está en esa expectativa, pues puede tender a exagerar mucho. ¿Qué tanto de esto es exageración y qué tanto de esto pues puede ser una realidad? Yo soy creyente de que una de las mejores formas de predecir es ver hacia atrás, y viendo hacia atrás, sí hay cosas que a mí sí me preocupan. Por ejemplo, yo recuerdo en la administración de Trump anterior, sí hubo una reducción significativa de los programas de ayuda, sí hubo condiciones de los migrantes retornados lamentables, por decir poco. Es decir, yo recuerdo esos videos y fotos de los niños separados de sus padres, que estaban en jaulas, básicamente, con mala atención, niños incluso que murieron en esos centros de detención. Entonces, digamos, yo creo que hay todavía mucho trauma, por llamarle de alguna forma, de esa administración anterior, que además se la ha reforzado en sus mensajes en la campaña. Es decir, sus mensajes hacen eco hacia mucho de lo que ya vivimos. Pero esta pregunta es para Alfredo. Te quería preguntar qué tan creíbles son, o sea, qué tanto es el histrionismo de Trump y qué tanto es en realidad lo que él puede llegar a operar. ¿Qué tanto miedo tenemos que tener, básicamente? Sí, bueno, yo creo que es una pregunta difícil, porque, como bien dices, la mejor forma de pensar qué va a pasar es ver cómo fue la primera administración, y lo que fue la característica transversal a esos 4 años fue la incertidumbre. Y la incertidumbre porque hubo cambios constantes, sorpresas constantes, porque la conducción de la política exterior, de la política pública de aquel país, de Estados Unidos,
dependía mucho de los caprichos, ¿no? de ahora presidente electo Trump, ¿no? Dicho esto, pues bueno, yo creo que hay algunos factores que nos pueden dar algunas pistas de frente a esta incertidumbre que puede pasar. Dos documentos nos dan algún tipo de pistas, que es uno, la plataforma del Partido Republicano, que fue publicada con en la Asamblea Nacional, en la que se proclamó a Trump como candidato del Partido Republicano. Y el otro documento que, si bien es cierto, Trump nunca dijo, ahí sí que como diría mi abuelita, esta boca es mía, ¿no? Siempre desconoció el documento preparado por la Fundación Heritage con otra serie de think tanks conservadores y organizaciones religiosas. Es el Proyecto 2025, que es un documento de política pública mucho más extenso, son 900 páginas, hay mucho más detalle de qué, en teoría, haría una segunda administración de Donald Trump. Y bueno, allí no sé si después podemos abordar algunos de los detalles, pero digamos que ahí tenemos un poco más de sustancia, donde por un lado se plantea un programa de deportación masiva, se plantean la creación de una nueva agencia para ver exclusivamente los temas migratorios, y que estaría encargada de este esfuerzo de deportación masiva, la cuestión del comercio internacional y el levantamiento de aranceles para todos los socios comerciales de Estados Unidos, y en particular una estrategia mucho más confrontacional o confrontativa con respecto de China, ¿no? Y el otro, digamos, esos son los documentos, y el otro elemento o punto de información que yo creo que es importante para hacernos una idea de qué puede pasar, es el rol de los republicanos institucionalistas, digamos, o el establishment, ¿no?, del Partido Republicano en la primera administración. Para muchas personas, estos republicanos del establishment fueron algunos de los frenos que tuvo Donald Trump en su primera administración. El general Kelly, que fue su jefe de gabinete, el Chief of Staff, digamos, ha hablado públicamente de cómo él evitó en varias ocasiones que se iniciara un conflicto armado con Irán por caprichos de el entonces presidente Trump. Y pues le ha llamado una amenaza a la democracia estadounidense, entre otras cosas. Lo cierto del caso es que, así como él, pues estaban otras personas con una visión, digamos, más, no sé si la palabra es tradicional, pero era esta facción más respetuosa a las instituciones estadounidenses, que servía un poco de freno. Esa facción del Partido Republicano no pareciera que va a estar presente en esta segunda administración. En esta segunda administración pareciera ser que quienes van a tener mucho más control o mucha más cancha, ¿no?, en la conducción de la política pública del gobierno de Trump, va a ser, por un lado, un ala yo llamaría libertaria, ¿no?, liderada por Peter Thiel y Elon Musk, y el ala más radical, cercana a lo que se le conoce como la alt-right, que es esta gente que sale de internet, digamos, que esta facción radical que tiene muy poca experiencia en gobierno, pero que tiene toda la intención de echar a andar el proyecto 2025. Digamos, ahí lo dejaría por el momento. Ya se acerca el fin de año y si están planeando una fiesta de fin de año en su empresa, un convivio familiar o de repente una graduación, dejen que Cocina y Más Catering se encargue de llevarles la comida. Cocina y Más ofrece un servicio de catering excepcional con menús personalizados que se adaptan a cualquier celebración. Ofrecen deliciosos platillos hechos con ingredientes premium y cuidado al detalle. Brindan un servicio completo para que ustedes solo se preocupen por disfrutar. Contáctelos hoy mismo al 5923-9198. Celebren con Cocina y Más
más ese evento o fecha especial que tengan en este fin de año. Sí, y esto que dices es clave porque incluso el mismo vicepresidente Pence que tuvo Trump en su momento se alejó de él. Y que quizá le generaba un equilibrio a pesar de que él también es bastante conservador, pero tiene como algún tipo de experiencia técnica, ya no está ahí tampoco para hacerle el contrapeso. Es decir, antes quizá había un contrapeso tecnocrático que le podía poner ciertos frenos a Trump o por lo menos intentar guiarlo porque se sabe que él sacó a mucha gente por no dejarse guiar. Y ahora parece que en vez de dejarse asesorar consiguió gente que solo le dice sí, sí, sí. Mencionas a Elon Musk, pero Elon Musk es una persona que depende de la compra del Estado para que su empresa de exploración espacial exista. Entonces, digamos, él tiene muy poco incentivo para decirle que no o para poner un freno a Donald Trump, ya que depende pues, de esas compras. Entonces, yo creo que sí veremos algo muy similar al periodo anterior, pero aumentado, corregido y aumentado, con menos frenos y menos balance. Yo quiero profundizar en la parte económica y quiero aprovechar, Edgar, tu maestría en economía para que nos comentes un poquito acerca de cómo ves ese plan económico. Quiero decir, esto fue mucho de lo que se manejó en la campaña de Trump y luego en las encuestas post-voto, cuando iban a preguntarle a la gente, ¿usted por qué votó por Donald Trump? Mucha gente mencionaba el factor económico, ¿no? Incluso él se vendió como el candidato de la economía y supuestamente pues que iba a lograr bajar ciertos precios, etcétera. Pero a la vez, yo recuerdo en la administración de Trump anterior, había mucho este tema de Buy American, muy parecido como a sustitución de importaciones de los 80, digamos, donde se bloquean las importaciones y se promueve lo nacional, que sabemos cualquiera que ha estudiado alguna clase de historia de la economía que fue un fracaso, ¿no? Entonces me parece súper curioso la contraposición de esas dos cosas, la sustitución de importaciones, el ponerle aranceles a las cosas que vienen de fuera, el promover el Buy American y que entonces, no sé, como despedir o cancelar todos los contratos que están en fábricas del exterior. ¿Cómo ves que son compatibles estas dos cosas? El libertarianismo que apoya a Trump por un lado y este tema de ponerle aranceles al libre comercio. A ver, la verdad que para mí es como bien difícil entender como el combo, ¿no? Que está con Trump. Creo que Alfredo daba unas pistas de cuáles son las facciones, ¿no? Digamos, los Libertarian Tech Bros, que son toda esta gente de Elon Musk, Peter Thiel y tal, que por cierto fueron los que financiaron desde el principio a J.D. Vance, el vicepresidente. Digamos que lo que yo veo aquí en Estados Unidos, sobre todo cuando ya estudias un poquito la forma en la que ellos entienden el gobierno y tal, en general ellos hay como un sentimiento en los movimientos conservadores libertarios, hay una desconfianza generalizada al poder, a veces unos niveles que son, digamos, mucho más allá de los que uno encuentra en, yo diría, cualquier otra nación, ¿verdad? Entonces creo que hay como un sentimiento general dentro del trumpismo que digamos que acerca con conservadores, alt-right, libertarios, que por esta desconfianza del gobierno, digamos, tienen como un tronco común, ¿no? De decir, bueno, el gobierno se mete en mi vida, sea en la salud, en la economía, en las plataformas, ¿no? Porque es un poco la bandera de Elon Musk, no se meten no me regulan la libertad de expresión, ¿no? Hay como ese sentimiento en Mira, pero en así área... más extremo que nuestra querida alma mater, sí, no. Bueno, y muy parecido, fíjate, muy parecido. Ahora, fíjate que lo curioso es que en el fondo, digamos, ahí sí hay como un cortocircuito grande cuando te vas a la agenda económica. Yo no soy experto en la agenda económica de Trump, francamente no me he metido mucho a ver el detalle, pero está bien claro, si se dan cuenta ustedes, en la agenda de Trump, que realmente lo que él entiende bien es al obrero blanco, sobre todo el del Midwest, que tenía fábricas, ¿no? De carros, de aluminio y tal, y es un poco lo que representa J.D. Vance, ¿no? Y dicen, bueno, las fábricas se fueron, ahora los carros los fabrican en México, en China y tal, y la política económica de Trump es abiertamente proteger la industria nacional. Ahora, ¿cómo él, creo yo, gana el corazón de los más libertarios? Te dice, voy a bajar impuestos.
voy a mantener los recortes de impuestos, y como que eso automáticamente, yo no lo entiendo, pero automáticamente como que a muchos, bueno, no me importa porque va a recortar impuestos, nos va a dar libertad, y la otra como que medio lo esconden un poco bajo la alfombra, porque evidentemente yo creo que el plan económico de Trump, en su esencia, que es la reindustrialización de Estados Unidos, no es precisamente el favorito de la, vamos a decirlo así, del reaganismo tradicional, que ha sido como la ortodoxia que se impone en los círculos libertarios, en los círculos, yo te diría, en general de los economistas, ¿no? Yo ahí tendría como una observación a lo que plantea Edgar, y es que la reindustrialización de Estados Unidos, y digamos, es como de las cosas un poco simpáticas de lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Porque, digamos, uno de los objetivos de la administración de Biden era la reindustrialización de Estados Unidos, y a través de la aprobación de la ley para the CHIPS Act, que es para la producción de microprocesadores en Estados Unidos, la ley de infraestructura que se aprobó también durante la administración de Biden. En estos próximos 4 años vamos a ver los réditos de esa política de reindustrialización, y que ahorita están como en construcción esas empresas, y que en los próximos años se van a abrir, y que serán como parte de esa política de reindustrialización. Dicho esto, digamos, hablando de las cuestiones muy curiosas económicamente hablando de la propuesta de Trump, es que los aranceles se plantean como, abro comillas, una solución para la inflación. Y los aranceles son esencialmente inflacionarios, ¿no? O sea, es decir, el costo de las importaciones que tengan esos, porque, a ver, para la audiencia, ¿no? Muy sencillo, un arancel es un impuesto, y es un impuesto a las importaciones. Y los importadores, ese impuesto, pues se lo van a trasladar al consumidor final. Es decir, no hay que ser la mente económica del mañana para ver eso, ¿no? Y pues los economistas que han evaluado la propuesta, digamos, la viabilidad económica y los costos asociados a esta propuesta de imponer aranceles para presuntamente incentivar la industria local, lo que ven es un efecto inflacionario sobre la economía estadounidense. Ahora bien, sí es cierto que esta propuesta, dicen, potencialmente podría cubrir parte del déficit fiscal que se generaría por el recorte de impuestos que mencionaba Edgar hace un momento. Entonces, es una, digamos, visto desde la ortodoxia económica reaganita, como diría Edgar, es muy extraño. Y visto desde la ortodoxia económica del mainstream, ¿no? Es demente. Digamos, y por eso es que una serie, pues, un grupo de economistas premio Nobel de Economía, pues salieron haciendo la palabra que uso yo para endorsement es endoso, ¿no? Diciendo, bueno, el plan de la vicepresidenta Harris es el que es mucho más viable para que Estados Unidos continúe en el camino que está, porque algo de las cosas curiosas de todo esto es que en términos de números, ¿no? Estados Unidos está con la inflación bajo control comparado con las otras economías del occidente, ¿no? Que se están recuperando del COVID. El desempleo está bajo, ¿no? Y las tasas de interés finalmente bajaron precisamente porque se hizo el soft landing que decían que era imposible después de la crisis inflacionaria que hubo. Entonces, es decir, es muy extraño lo que proponen frente a la realidad económica de Estados Unidos hoy por hoy. Eso. Y hablar un poco de la familia Bravecto, que es nuestro otro patrocinador. Para sus perritos, Bravecto tiene 1 año de duración. Lo venden en veterinarias. También hay de 3 meses y 1 mes.
Son pastillas masticables que las pueden encontrar ustedes, como les decía, en veterinarias, pet shops, agroservicios y también Bravecto Plus para gatos. Todo con el distintivo holograma que le garantiza, primero, que el producto viene en cajita, eso es importante, porque el holograma se coloca en las bodegas de Bravecto aquí en Guatemala, y 2, que el producto ingresó al país de forma legal. Recuerde, busque las cajitas de Bravecto con el holograma y siempre consulte con su veterinario para ver qué medicamento le puede dar a su perro o a su gato. Sí, y sabes que ahora que lo mencionas también, ese recorte de impuestos, me voy a robar tu frase, ¿va? No hay que ser la mente económica del mañana para darte cuenta que esos recortes de impuestos no se reflejan en el precio final del consumidor. Es decir, tenés estos 1,000 millonarios, qué sé yo, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Clinton, las Kardashian, etcétera, que les cobran poco o nada de impuestos, y los precios para el consumidor de los productos de estas empresas de los 1,000 millonarios no son menores, no se han reducido por eso. Yo creo que el único millonario estadounidense que le ha bajado el precio o le ha mantenido un precio bajo a su producto es este señor de Arizona, de los test helados, que él explica que si ya tiene utilidades, ¿para qué le va a subir el precio? Y su test sigue costando $1, suponete. Pero fuera de esta persona que, pues, muy loable su punto de vista, creo que, bueno, si alguien en la audiencia o ustedes dos encuentra información de algún millonario o millonario gringo que le haya bajado el precio a sus productos gracias a un recorte de impuestos, que me cuente, pero yo no he encontrado la información al respecto. Y luego, otra de las cosas que también es una gran preocupación es todo el tema del negacionismo al cambio climático y otras aberraciones científicas, es decir, el alejarse de hacer política pública basada en evidencia para hacerlo en creencias, ¿no? Porque es como, yo no creo en el cambio climático, yo no creo en la vacuna del COVID, yo no creo en vez de fundamentarte en una evidencia, pues que sea la que vaya manejando la política pública. Y vimos los efectos catastróficos que esto tuvo a inicios del COVID, al punto, no solo en materia de cómo se implementó la política de salud, sino en materia de cultura general. Es decir, tenías gente probando esos remedios alternativos que Trump sugería, incluso el tema de usar cloro, o sea, a ese nivel de ridiculez. Pues esperemos que no venga otra pandemia mientras Trump sea presidente nuevamente, pero seguramente vendrán retos que van a requerir una base científica para poder modelar la política pública, y vemos, pues, por las actitudes de Trump y sus acciones en el pasado, que probablemente sus soluciones vayan a estar alejadas de la ciencia. Ahí veo, doctor Ortiz, que ya desmuteó. No, pero mira, yo creo que tal vez la reflexión más amplia que hay que tener acá, y obviamente no es la respuesta, pero por lo menos dejar el planteamiento es valioso, que creo que en el fondo, otra vez, así como en 2016, digo yo, el gran derrotado es el establishment, porque, no, o sea, perdón, se decía, Trump es una anomalía. Pues no es una anomalía. Ahí está con 34 felonies en Nueva York, con 4 casos abiertos, o sea, ahí está. Y lo cierto es que lo que estamos viendo una y otra vez es que la gente no le cree a los expertos. Da igual los endosos de los economistas Nobel o de Taylor Swift, ella es experta. Digamos, del establishment en general, los medios y tal, la gente no cree en eso. ¿Por qué? No lo sé. O sea, hay muchas razones. Yo creo que hay razones culturales, lo que sea, pero el asunto aquí está en que también hay que hacer una autocrítica, ¿no? Porque nosotros también formamos parte del establishment en nuestro país, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy es que hay una crisis muy grande, ¿no? Me refiero a que somos expertos, abogados, politólogos, como tú. Al final somos ese yo no tengo cuerpo. Tanto poder como usted, licenciado Ortiz. Usted es el establishment, doctor, de derechos humanos. No, de verdad, o sea, no cree la gente en los expertos, ese es el problema. Entonces, no es solo Trump que no va a gobernar con evidencia, es que muchos votantes que están votando por él están respondiendo a esa incredulidad, y el cambio climático, por supuesto, es uno de los grandes temas, ¿no? No me voy a ir con los márgenes. Yo sé que hay gente muy marginal como Marjorie Taylor Greene, que dice que los huracanes que vimos en Georgia fueron un arma de los demócratas, ¿no? Para dañar estados republicanos. No hablo de ese extremo, porque tampoco creo que Marjorie Taylor Greene represente un gran grueso, aunque quizás representa más gente de la que nos gustaría.
Pero digamos el resto de gente que no está en ese modo de teorías de la conspiración tan heavy, de todas formas tiene un rechazo a las élites. Y eso sigue siendo verdad hoy como lo fue en 2016. Y me parece que la otra pregunta que habría que dejar también es qué van a hacer los demócratas, ¿no? Porque parece que es el único partido que tiene sensatez. Los republicanos, después de Trump, yo creo que no sé qué va a pasar, pero es muy evidente que no hay mucho ahí, sobre todo cuando ya vemos que los frenos internos que tenías están todos defenestrados. Y que ya consideremos moderada a Liz Cheney, bueno, mejor me embuteo. Buscar trabajo también es un trabajo y Transdoc aquí está para facilitarlo. Si necesitan contratar a alguien, Transdoc pues son expertos en eso y con más de 2.000 plazas diarias, las oportunidades para contratar a la mejor persona para su organización están a su alcance. Visiten transdoc.com o escriban a info@transdoc.com. Claro, yo quisiera como abonar un poquito a lo que dice Edgar, y perdón si te voy a mover un poco la estructura, Lucy, de cómo tenías pensada la conversación, porque sí creo... Hable con libertad, doctor. Típico. Porque sí creo que es importante también esa parte de la reflexión de qué pasó, ¿no? Y yo creo que, al igual que en el 2016, se derramarán ríos de tinta para tratar de discernir qué pasó. Porque, por un lado, digamos, de acuerdo con algunas de las encuestas a boca de urna que se hicieron, las personas registradas como republicanas les preguntaron si los persuadieron para votar demócrata, y el porcentaje es exactamente el mismo respecto del 2020, ¿no? Era 95 versus 96%, es decir, solo una fracción muy pequeña de personas se vieron persuadidas por los demócratas para cambiar su voto, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay que señalar que parte de la estrategia de los demócratas fue hacerse un poco más a la derecha, ¿no? Y acercarse a estos disidentes del Partido Republicano, como Liz Cheney, que menciona Edgar. Pero bien, por otro lado, también hay evidencia que, bueno, y entonces en respuesta a esto, hay algunas personas que dicen, no, es que ese fue el error de los demócratas tendrían que haberse lanzado más a la izquierda para hacer el contraste, ¿no? Ok, esa es una idea, y que también nos presenta evidencia que podría ser consistente, por ejemplo, en Michigan, donde en distintos distritos en los que Biden ganó avasalladoramente en el 2020, ahora fue Jill Stein la que quedó en segundo lugar, porque hubo una facción del partido de la izquierda estadounidense que repudió al Partido Demócrata por hacer ese salto a la derecha. Dicho esto, digamos, el mapa es contundente, ¿no? Y es que el mapa a nivel nacional, y es que fueron muy pocos distritos electorales en los que los votantes no se hicieron a la derecha, es decir, no votaron mayormente hacia Trump, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Bueno, según algunas encuestas de boca de urna, pues, digamos, la mayoría de personas que tomaron esa decisión consideraban que el Partido Demócrata estaba muy a la izquierda. No, abro comillas y cierro comillas, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, ¿qué es? Estaba muy a la izquierda, muy a la derecha, el mensaje era el equivocado. Y entonces aquí rescato una columna que salió en el periódico, perdón, en el País, justo ayer me parece, o hoy, ya no recuerdo, pero es una cita de este señor Antonio Gutiérrez, que dice: ganó una manera de entender la vida en la que los adversarios son enemigos, y aquí viene la parte importante: la realidad es una creencia, ¿no? Y entonces esto, un poco abonando a esas grandes preguntas que nos deja esta elección, ¿será que, bueno, la realidad dejó de importar y lo que importa es la creencia que se forman las personas en función del ecosistema de medios, el grupo de personas que les rodean, ¿no? Sí, y creo que ahí es algo muy parecido a lo que se ha visto en Guatemala últimamente, ¿no? Que realmente no es que haya partidos de derecha e izquierda. Y suponete, aquí en Guatemala es súper comprensible, porque la verdad es que la institucionalidad de los partidos
no se ha destacado por ser muy fuerte, ¿verdad? Hemos hablado hasta la saciedad de estos vehículos electorales, de cómo no existen partidos institucionales, etc. Ahora, lo impresionante es que Estados Unidos sí tenía una tradición partidística muy fuerte y una institucionalidad de partidos muy fuerte, donde sí que había ideologías, diseño de política pública, izquierda, derecha, etcétera. Y hemos visto cómo ha habido como bien mencionaba Edgar, ¿no? Ha habido este retroceso institucional a nivel de los partidos en Estados Unidos, en especial del Partido Demócrata, al punto que ya no te pueden producir un buen candidato. Es decir, tu opción es Donald Trump, que yo creo que si bien ganó, no es un candidato presidencial con todas las de la ley, digamos, que tú dirías, no. Describirme un candidato presidencial, ¿no? Claro, pero digamos, ahí es un poco lo que señala Edgar, ¿no? Es decir, es una enorme pregunta la que hay que hacer para contestar por qué una persona que instigó una intentona de golpe de Estado, que apenas si puede hablar, porque, digamos, para la audiencia que no habla inglés, ¿no? Digamos, que a veces solo les llegan las traducciones o ven con subtítulos, es una persona que no puede articular oraciones, ¿no? Que dice un montón de oraciones que no tienen sentido, que si uno lee las transcripciones de lo que dicen sus discursos, pues, digamos, es muy difícil discernir qué es exactamente lo que quiere decir, ¿no? Acusa una condena penal, ¿no? Una serie de demandas civiles, una historia de corrupción, una historia de defraudación fiscal y de defraudación a sus socios comerciales, y aún así ganó. Entonces, obviamente una respuesta rápida sería, no, entonces si ese ganó es porque el candidato o la candidata demócrata era muy mala. Pues puede ser, ¿no? Pero digamos que el contraste era muy grande. El debate presidencial, pues los que lo vimos, el contraste era muy grande. Y era desde cosas muy básicas como oraciones completas, no oraciones completas, bueno, propuesta de política pública precisa, dicción y persuasión mucho mejor que alguien que no podía articular ni siquiera un punto de política, una propuesta de política pública, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un problema, ¿no? Pero a ver, ahí sí voy a ser yo crítico, perdón, me meto. A ver, ahí voy a ser precisamente donde yo voy a la autocrítica. Es decir, es que eso nos importa a nosotros, porque somos la gente con educación, somos aquí, a ver, politóloga, abogado con posgrados, Luis Alfredo, yo, o sea, aquí somos toda gente con un nivel de atención a los temas políticos tan elevado que todo esto nos parece incuestionable, que Trump es un impresentable, pero si tú te vas, digamos, a la persona común y corriente, que a duras penas se tiene sistema electoral, sobre todo el gringo, que te digo que ni los americanos lo entienden, y menos la complejidad del Estado, realmente la gente no lo ve como nosotros. O sea, el votante que fue a la urna, no te digo el republicano, te digo el independiente que fue a votar por Trump, no lo ve así. Es que ni siquiera lo ve en esos términos, porque lo único que ve es que la vida está cara, la sanidad en Estados Unidos es una obscenidad. Yo no sé si la gente sabe cómo funciona aquí, pero aquí sin seguro privado, que es carísimo, estás muerto. O sea, hay muchas cosas acá que no funcionan bien. Y lo cierto es que, a ver, no me quiero meter a ese debate porque es largo, pues, y aquí Lucy es más calificada que yo para esto, pero no hay sistema electoral perfecto. Tú hablas con cualquier persona en Alemania, en España, en Francia, todos se quejan de sus partidos y de su sistema electoral. Pero creo que especialmente en Estados Unidos también es cierto que el sistema no permite mucho el relevo. Y eso sí creo que es un problema, porque, a ver, hablamos de lo que es Trump, ¿verdad? Alfredo lo acaba de explicar. Pero también hablemos de lo cerrado que es el Partido Demócrata. O sea, es una aristocracia eso, pues. O sea, cuando Bernie Sanders se quiso poner muy, muy, muy ambicioso, le dijeron, ¿sabe usted? No, usted se va para acá. Y si ustedes ven, por ejemplo, los pocos sitios donde las reglas electorales son más abiertas, por ejemplo, Alaska, es que en Alaska, de alguna forma, terminaron con Sarah Palin, que, bueno, si retrocedemos a 2008, mejor. Era la prefiero a ella que a Trump. Bueno, pero era el prototrumpismo, eran los marginales de la época, eran Sarah Palin. Y Sarah Palin no sobrevivió cuando su estado, que es Maine, dice, bueno, Alaska, perdón, dicen, bueno, vamos a votar ahora por elecciones abiertas. Entonces, eliminaste un poquito a los polos. Yo creo que también en Estados Unidos lo que hay es que el sistema no se oxigena
el Partido Demócrata, particularmente por su establishment, su oligarquía, su aristocracia, no se renueva, y entonces yo sé, nosotros en el privilegio decimos, bueno, Kamala es mejor que Trump, pero realmente la gente no le satisface eso, ¿verdad? O sea, no está contenta con esa imposición tampoco. Ahí tengo un punto de información que respalda lo que dice Edgar, y yo creo que o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Edgar, que finalmente el votante promedio no, digamos, sí, el votante promedio no podemos decir solo de Estados Unidos, ¿no? Pero digamos, Dominic Sandbrook, que es un historiador, ¿no? Inglés, hacía el punto que decía Edgar, que bueno, o sea, la verdad es que el votante promedio no le importa, no está viendo las noticias, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes se meten a Google Trends, y eso lo puede hacer la audiencia, y ver qué fue lo más buscado en el último mes en Estados Unidos, van a ver que la pregunta de si Joe Biden dejó la carrera electoral tiene un pico, las búsquedas en Google, a finales de octubre. Es decir, había una masa crítica de los votantes que ni siquiera estaban al tanto de que Joe Biden había dejado la contienda electoral. Entonces, bueno, digamos que ahí hay un problema también de fondo, ¿no? De la formación cívica de la población, del interés que pueda generar la política partidista en un país. Y ahora que el ecosistema de medios está cambiando de manera tal que individualmente podemos crear un ecosistema de medios específicamente curado para mí, ¿no? Es decir, yo enciendo el carro y no voy a escuchar la radio, sino que voy a escuchar los podcasts que a mí me interesan, la música que a mí me interesa, ver los programas que mejor yo quiero si ver. está en Gente Podcast, ¿verdad? Sí, claro, está ahí de favoritos, totalmente. Entonces, lo que quiero decir es, en esa realidad como compartimentalizada que se ha creado, que se crean las personas, la política partidista, lo que está pasando afuera de lo que a mí me interesa, no existe. Y bueno, ahí están esos datos, ¿no? Es increíble, de verdad, cómo llegamos a finales de octubre y había personas que ni siquiera sabían que Joe Biden ya no estaba en la contienda electoral. Y eso también abona lo que tú decías de que ya no es tanto la realidad, sino la creencia. Es decir, como, no sé cómo llamar, esas burbujas digitales te crean una realidad alterna. O sea, tu realidad donde tú crees, porque lo vi en mi TikTok, porque lo escuché en mi podcast, porque me lo recomendó Netflix, y al final cada algoritmo te va generando una realidad alterna que no te pone en contacto con la realidad afuera. Puede ser, no sé. Pero también quería traer la conversación a Guatemala. ¿Qué impacto va a tener esto en Guatemala? Pues ya más o menos hablamos sobre migración y la intención de Donald Trump, que yo creo que sí tiene bastante credibilidad de empezar deportaciones masivas, ¿no? Pero también quisiera ver el impacto en la gestión anterior de Trump. Entre los impactos más grandes que vimos aquí en Guate fue naturalmente la salida de la CICIG, ¿no? El empoderamiento de ciertos grupos que fueron a hacer lobby al Partido Republicano y con ciertos senadores estadounidenses que lograron tener pues mayor rango de acción aquí en territorio y que coincidentemente son esos actores que han promovido el golpismo aquí en Guatemala, tanto en 2023 y siguen activos hoy. Sí, creo que, y bueno, también qué va a pasar con los programas de ayuda, ¿no? O sea, bien que mal, Guatemala usa mucho de esos programas de ayuda y se acompaña mucho de esos programas de ayuda, y creo que en esta administración particularmente hay varias políticas públicas que pues tienen una de las patas del banco es la ayuda extranjera, específicamente la de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas políticas públicas? ¿Va a haber que rediseñarlas o darlas por perdidas? Yo sé que hice como 15 preguntas, pero ¿cómo ven el impacto para Guatemala? Empezamos con Edgar. A ver, yo diría, sé que Alfredo además ha leído el proyecto 2025, o sea que le voy a ceder un poco el gran problema de abordar algunas cuestiones macro. Pero yo le diría una cosa que creo que aprendimos de Trump 1. La regla con Trump es el caos al nivel de administración, porque hacia abajo no saben qué hacer, porque la burocracia es un ejercicio complejo.
y cuando Trump viene y cambia las directrices de un día para el otro, hacia abajo lo que hay es caos, ¿no? Entonces las agencias entran en un poco esta situación caótica en la que no saben qué principios seguir, cómo ajustar los lineamientos, acoplarse a los requerimientos legales para atender a los cambios drásticos de política que hay en algunos casos. Pero lo segundo es que también recordamos que más allá de los planes, Trump es fundamentalmente transaccional. Y entonces, un poco la respuesta es, ¿qué va a pasar? Depende cómo te muevas tú con él. Y cada cual va encontrando su nicho. Entonces dicen, bueno, Bukele está tuiteando porque es un genio del marketing, ¿no? Y lo ves ahí. Que tan bien le vaya, no lo sé, porque a Trump al final del día lo que le va a importar no es el tweet, no es la foto, lo que le va a importar es qué me puedes dar y qué me ofreces y cómo gano yo, ¿no? Y digamos, yo creo que lo primero que diría acá es, obviamente no es una posición fácil ni cómoda, pero si somos honestos, el gobierno de Guatemala tiene muchísimas cartas para demostrarle a la administración Trump que es un aliado. Somos el único país de Centroamérica que se mantiene con Taiwán. Honduras recientemente se movió hacia China. Eso para la administración Trump es súper cool, somos anti-China, tarará. O sea, eso tiene muchas formas de explotación. No es por nada, pero tenemos un presidente que habla hebreo fluido. Digamos, eso bien utilizado en una relación transaccional es muy útil. Y obviamente donde vas a tener que tragar mucha amargura es en la política migratoria. Te va a tratar con un desdén y te va a pedir pues ciertas políticas que quizás no son las que te gustan, pero bueno, te toca asumir que sos el pez chico en este mundo donde Trump es el pez grande y va a hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Pero la transaccionalidad, creo yo, te va a permitir también neutralizar a estos agentes, porque si tú pensás que, a ver, no es por nada, ¿no? Y yo respeto a la gente que le gusta a Trump, no tengo nada en contra de la gente que lo votó o que le simpatiza, pero si vemos el listado de tweets de figuras políticas que se alegraron por la victoria de Trump en Guate, o sea, el 90% de la lista es gente francamente deleznable, ¿no? Entonces, no creo que esa gente tampoco tenga mucho que ofrecer, o sea, más allá de decir, ay, soy Yamatei y felicito al presidente Trump, tampoco nos engañemos, Trump no va a decir, ay, qué bueno que Yamatei me quiere mucho, no, la pregunta es, ¿qué me vas a dar? Y entonces, creo que la dinámica va a ser esa, el trato va a ser en esos términos transaccionales, ¿no? O sea que no les devuelven las visas, licenciado. No lo sé. Ojo, nadie se acuerda, pero en la época de Trump hubo sanciones. Es que con Trump en la oficina hubo retirada de visas, quizás no a los niveles de ahora, porque tampoco habían ocurrido hechos como los de 2021 en adelante, pero hubo sanciones también. Sí, creo que una de las cosas que no se tienen que perder de vista es que, pues sí, por mucho que haya personas con complejo de personaje principal en Guatemala, ¿no? Guatemala en la lista de prioridades de Estados Unidos definitivamente no está hacia arriba. Ciertamente tiene un componente, un rol importante por estas expectativas de migración, pero pensando en la primera administración, ¿no? O sea, vamos a decir Trump 1 y ahorita Trump 2, en Trump 1 la prioridad de la administración era su muro y detener el flujo de migrantes. ¿Qué pasaba adentro de Guatemala? Eso era completamente irrelevante. Y la relación bilateral hasta cierto punto también, ¿no? Hay mucho postureo, hay mucha gana efectivamente de gente que ni puede entrar a Estados Unidos de hacer un postureo de que tienen algún grado de cercanía, pero ¿qué le podemos ofrecer? Digamos que ahí es importante las circunstancias distintas en las que nos encontramos, que digamos el Ejecutivo está en una posición muy privilegiada para quizás no tener la mejor relación, ¿no? Pero lo cierto del caso, como bien dice Edgar, hay elementos de la política exterior de Guatemala que pueden ser apalancados para no tener una relación contenciosa con Estados Unidos, porque eso sí creo es lo peor que puede pasar, que Trump sepa que existe Guatemala, uno, dónde está geográficamente y que en algún buen día de estos resulte que le tiene que importar. Eso creo que sería lo peor
que le podría pasar a este gobierno, por un lado. Y por otro lado, en este carácter del transaccional de la política exterior, que si bien es cierto, es muy dañino para el sistema legal internacional y el orden liberal de la posguerra, es lo que va a primar en estos próximos 4 años, y es súper importante que el Servicio Exterior de Guatemala, ojalá ya fortalecido y con menos agentes sin experiencia en política exterior o personas completamente indeseables por sus vínculos precisamente a estos grupos del crimen organizado y golpistas, pueda conducir una política exterior que evite ese escenario que plantea Edgar, en el que esta relación transaccional termine siendo algo contencioso. Mira, y quiero aprovechar tu expertaje en derechos humanos para preguntarte qué pueden estar pensando ahorita o qué esperanza le queda a nuestros exiliados, operadores de justicia, periodistas, guatemaltecos que se han visto obligados a salir del país por justamente estas condiciones adversas que se empezaron a generar a partir de Trump 1, digamos. Sí, bueno, hay mucha especulación alrededor y yo creo que lo primero es no especular, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos certeza exactamente qué va a ser la política o cómo va a cambiar. Por ejemplo, algo que es súper importante saber quién va a ser el secretario de Estado, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos. Y, por ejemplo, uno de los nombres que flotó fue Mike Pompeo, otra vez repetir como secretario de Estado o secretario de Defensa. Es como las dos posibilidades que se especula. Ahorita todavía no sabemos nada del gabinete de Trump. Pero obviamente para efectos de Guatemala, para nosotros es muy importante saber quién va a ser secretario de Estado. Mike Pompeo, si bien es cierto, rompió con muchas de la ortodoxia dentro de la Secretaría de Estado, respetó mucho la carrera diplomática y entonces por eso es que había sanciones y habían cuestiones que no cambiaron, digamos, ¿no? Porque el Departamento de Estado es enorme, ¿no? Y para mover una institución tan grande, pues se requieren un montón de funcionarios de carrera y tecnócratas, ¿no? En el mismo sentido, pues al final Estados Unidos no deja de ser un gobierno de leyes y un Estado de Derecho. Y las personas que han solicitado asilo político y que ya se les ha otorgado o que sus trámites ya están bien encaminados, pues digamos tienen herramientas legales para defender ese estatus, y no solo a nivel nacional, sino digamos Estados Unidos es parte del Estatuto del Refugiado, es un tratado al cual Estados Unidos ha accedido y ha ratificado, y entonces, bueno, hay herramientas legales que van a poder utilizar si es que quisieran intentar algo descabellado desde acá hacia allá, por un lado, y por otro lado, de nuevo, es un gobierno de leyes, una persona que tiene refugio o estatus de protección legal por asilo, pues va a tener derecho a impugnar cualquier acción que busque interferir ese estatus. Dicho esto, y ya como entrando un poco a los detalles de política pública, porque para efectos de este programa, para que veas, Lucy, cómo me preparo para venir cuando me invitas, en las eventualidades en que me invitan, ¿no? Porque como cuesta. Pues revisé el proyecto 2025 que dice sobre la política migratoria, ¿no? Y una de las cosas que sí está taxativamente en el proyecto 2025 es que quiere hacer reformas al sistema de asilos. ¿Y por qué? Porque quiere elevar el estándar de miedo creíble de persecución, que ese es el estándar legal ahora. O sea, para otorgar asilo o refugio, se tiene que acreditar un miedo creíble de persecución. Entonces, lo que quieren excluir, y eso así lo dice el proyecto 2025, es violencia doméstica y violencia de pandillas. Es decir, que ya no sea motivo para otorgar asilo que una persona busque la protección
del gobierno de Estados Unidos porque teme violencia doméstica o de pandillas, ¿no? Eso sí tiene una consecuencia muy importante respecto de los flujos migratorios que vemos hacia el norte, porque a ese tipo de causales es que se acogen muchos de nuestros paisanos que están por allá, ¿no? Pero del asilo político no hay nada. No hay nada que yo haya podido encontrar en el proyecto 2025. Y creo que eso es una protección que no pareciera ser que haya interés o apetito, ¿no? Porque de nuevo un poco a lo que dice Edgar, la lógica es transaccional. ¿Qué va a ganar el gobierno de los Estados Unidos con cambiar o meterse con el asilo político, ¿no? O sea, lo que sí les interesa es reducir el número de personas asiladas, y la mayor parte son las que se acogen a este tipo de protección que buscan reformar. Ok. Estoy viendo ahí en la imagen del licenciado Edgar que ya está oscureciendo y yo sé que tiene una clase y queremos cuidar su beca. Así que no sé si tenés algún comentario final o algo que quisieras decir para ir cerrando. No, yo creo que la discusión es interesante, lo que se viene también, y creo que lo que, digamos, repitiendo un poco lo que había hecho antes, pero tal vez no desarrollé muy bien. Ojalá sea un Mike Pompeo, por ejemplo, el que está en la Secretaría de Estado, o sea, pero un poco la preocupación que tenemos algunos llegado a este punto es que esa purga, ¿no? de los cuadros más institucionales que formaron el gabinete 1 de Trump 1 ya no estén. No solo que ya no estén en el círculo cercano, inmediato de Trump, que ya no están tampoco algunos en el Partido Republicano, algunos que incluso ya eran bastante radicales, como John Bolton, ¿no? ¿Se acuerdan de John Bolton que estuvo en el círculo de Trump? También se peleó con Trump, de manera que creo que también hay que poner mucha atención al momento de que tome más forma el gabinete de Trump, ver concretamente qué tipo de gente va a estar cerca. Sabemos que va a haber mucha más gente radical que en el Trump 1, pero la pregunta es qué tanto y a qué nivel, ¿no? Y eso me parece que va a condicionar un poco el tono con el que va a entrar Trump. Ahora, lo que no tengo idea qué va a pasar, y seguramente va a ser muy interesante preguntarse, es cómo están en Taipei, cómo están en Kiev, en Ucrania, con todo lo que está pasando, cómo están en Israel, ojo, y en la escalada que hay de conflicto en esa zona. Creo que son problemas mucho más grandes que sin duda alguna pueden traer algo de ruido al mundo, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que eso da para un siguiente episodio, ¿verdad? Ya el mapa del mundo, las guerras y el involucramiento de Estados Unidos en esas guerras, ¿no? Y qué impacto puede tener en general. Y luego otra cosa también que da para otro episodio es el impacto cultural, en especial sobre la institucionalidad, sobre la democracia, sobre esas creencias, el neofascismo que le llaman, etcétera. Creo que eso da para también otro programa, quizá con algún antropólogo, sociólogo ahí o socióloga que nos ayude como a desarrollar eso, pero les agradezco a ambos. Alfredo, no sé si hay algo más que se te haya quedado en el tintero de tu investigación para prepararte para este programa, que agradezco. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo 14 páginas del proyecto 2025, pero no, o sea, no nos va a dar tiempo. Quizás dos cosas que creo hay un poco pan para el matate del gobierno de Arévalo es que el proyecto 2025 sí dice que quiere reinstalar lo que le llaman Asylum Cooperative Agreements, que son los acuerdos de tercer país seguro, ¿no? Con los países del triángulo del norte de Centroamérica, ¿no? Eso sí lo dice específicamente el proyecto 2025. Y esa es una moneda de cambio que tiene la administración de Guatemala. Ahora, eso sí, también dice el proyecto 2025 que a través del Departamento de Estado que se impongan sanciones a países que se rehúsen a recibir personas deportadas, ¿no? Y entonces eso también quiere decir que hay un riesgo importante, ¿no? De cómo se va a manejar esa negociación, porque obviamente tiene las de ganar Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, pero entonces ahí hay herramientas, hay palancas de las que se puede echar a andar con un servicio exterior conformado
por profesionales. Y profesional no quiere decir que tenga 5 años ahí metido porque lo metió su primo, su tío, ¿no? Que es lo que lamentablemente es la mayor parte del Servicio Exterior de Guatemala, ¿no? Personas profesionales con formación en política exterior y derecho internacional son quienes tienen que idear esta estrategia que requiere pues mucha cabeza, ¿no? Y definitivamente preparación para recibir a los retornados. O sea, yo creo que a diferencia de Trump 1, Guatemala tal vez sí ya tiene un poquito más de preparación para eso, ¿no? Y bueno, creo que ese sería otro gran enfoque. Pues muchas gracias a ambos. Creo que fue una discusión interesante, pero de nuevo, ¿verdad? Abre para muchos temas más dentro de lo mismo. Creo que podemos seguir conversando al respecto. Si a la audiencia le interesa, déjenos en los comentarios si les interesa pues, conocer más de esto. Luego hay gente que no le importa mucho Estados Unidos, entonces a lo mejor dentro de nuestro nerdismo político, diría Edgar, nosotros felices aquí conversando en más programas acerca de esto y pues quién sabe si es lo que quieren escuchar, así que déjenos saber. Y bueno, gracias Edgar y Alfredo, siempre un gusto tenerlos y abrazos a la distancia, Edgar, que todo vaya muy bien con la beca. Gracias, hombre. Un abrazo a todos. Saludos, chao. Adiós, nos escuchamos en una próxima.